Buenos días, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Un día después de que el país, una parte del país, fuera azotada por un huracán. El huracán era de categoría 1, pero se convirtió ya en categoría 2. Categoría 2. Definitivamente, Fiona se ha ido del territorio dominicano, pero ha dejado una secuela de daños. Y de lluvia también, porque sigue lloviendo en una proporción alta del territorio nacional, pero ha dejado una secuela de daños que incluyen destrucción de carreteras, caminos, vías, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, sobre todo cañadas urbanas, en zonas urbanas. Hubo ríos que penetraron a ciudades tan importantes como Higüey. Higüey, allá en la... Higüey fue tal vez la provincia... Fue la más provincia afectada. La Altagracia, sí, fue la más golpeada por el huracán. Pero a ella se le suma también el Ceibo y Atomayor, y finalmente Samaná. Fueron las 4 provincias más afectadas, aunque el presidente Luis Abinader declaró a 8 en estado de emergencia. Por esas 4 recibieron golpes muy fuertes de parte de este fenómeno atmosférico, que incluyen además la destrucción de viviendas, en algunos casos, de viviendas. Y de desplazados. 12.485 personas desplazadas. Tuvieron que ser movilizadas a albergues. Una parte de esos albergues son escuelas. Sí, escuelas, eso lamentablemente. Hay 22 escuelas que están ocupadas por personas que probablemente a partir del día de hoy comiencen a ser reubicadas para esa provincia, Millicent, la región este, va todo el gobierno en el día de hoy, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien suspendió su viaje a Nueva York, va a encabezar el operativo gubernamental. En principio será visualizar, a ver qué es lo que está pasando y a tratar de restablecer algunos servicios como el de electricidad, el mismo de transporte, porque al construirse carreteras, a veces por árboles, que pueden ser fácilmente movilizados, pero cuando hay ruptura, cuando hay puentes destruidos, ya la cosa es más complicada. Sí, se va a establecer un centro de operaciones de emergencia allá en Higüey. El presidente, como tú dices, lo va a encabezar. Al presidente no le gusta que le cuenten, no le gusta estar él al frente de los trabajos, y por eso explicaba que no va a ir a Nueva York, donde ustedes recuerdan que tenía pautado la participación en la Asamblea número 77 de Naciones Unidas, y donde se esperaba esta participación porque el presidente iba a referirse nueva vez al tema haitiano. De hecho, ya el secretario general de la ONU lo hacía en estos días. Sin embargo, el presidente dijo que le parecía más prioritario ahora centrarse en estos trabajos de recuperación. Es importante también, Adalberto, determinar ahora el daño agropecuario y también el daño al turismo, aunque tú ayer lo señalabas con mucha exactitud, como en la región este, sobre todo en las zonas turísticas, se han hecho edificaciones tomando en cuenta el impacto. Nosotros estamos no solamente en la trayectoria del sol, sino también en la trayectoria de los huracanes. Y lo cierto es que también hubo varias infraestructuras relacionadas con hoteles que sufrieron daños relevantes. Sí, porque hay parte de las infraestructuras hoteleras de la región, están construidas en base a madera y también canas. Sí. Pero tienen ventilación suficiente, de manera que, y además es menos costoso las canas que cualquier otra cosa, y hay infraestructuras que sufrieron. Pero fíjate, ya ayer mismo el aeropuerto entró en funcionamiento, el aeropuerto de Punta Cana, ayer recibió un vuelo, y se supone que para el día de hoy se va a restablecer, porque hay muchas medidas ahí, eso lo resuelve el sector privado. Además, en Punta Cana y zonas aledañas hay energía propia, y por tanto se restablece muy rápidamente, lo que no pasa en Higüey, en San Rafael de Yunuma, porque allí Higüey, el Ceibo, Atomayor están sin energía. Se supone que se irá incorporando la energía paulatinamente poco a poco a esa zona, porque hubo tendidos eléctricos enteros, incluyendo los postes que se sostienen, que fueron derribados por el huracán. Sí, eran vientos muy fuertes. Muy fuertes, entonces eso hay que restablecerlo.
Además de que la energía se suspende. Sí, como para medida de evitar- prevención. Sí, daba un informe ayer, más de 11.000 usuarios inicialmente sin electricidad. Eso representaba más del 60% de sus circuitos, Adalberto. Una víctima mortal, justamente María Trinidad Sánchez, un señor de 68 años falleció mientras tumbaba un árbol. Hay que decir... Pero él es atrevido, ¿verdad? Yo te lo decía ayer, yo te decía, Adalberto, la imprudencia no duerme en su casa. Mira, ustedes ven gente. Caramba. ¿Y el gobierno? ¿Dónde están? Sí. Óyeme, pero aquí el gobierno, el COE y los medios de comunicación, insistimos todos los días, las redes por todas las partes, que había que tomar precaución porque ese huracán no dio tiempo para salir. Hubo gente que se quedó guardando lo suyo. Y entonces no puedes culpar a nadie de esa situación, Milice. Bueno, ¿qué te digo? También hay una deuda histórica acumulada, Adalberto, en materia de información y educación, de gente que lamentablemente no entiende este tipo de mensajes. Y luego también la pobreza, hay gente que no le gusta movilizarse erróneamente, porque es lo único que tiene, es lo único que tiene, e inclusive tienen miedo de que se les robe, porque inclusive en estas circunstancias hay gente que se aprovecha. Que se aprovechan y roban, definitivamente. Entonces yo creo que la reflexión debería de ir un poco al tema de política de vivienda, ese déficit que tenemos. Mira, yo era una de las que pensaba que con la construcción del Ministerio de Vivienda íbamos a poder avanzar, sin embargo ahora tengo miedo de que eso se quede en una simple estructura. Y trabajo para los compañeritos del partido, porque no veo avances en el tema de política de vivienda. Y lo otro, el tema de la gestión de riesgo, que creo que todavía aquí, aunque hemos avanzado en capacidad de respuesta, en lo rápido que se activa y se fortalecen organismos como el COE, yo creo que todavía hay que seguir mejorando. Miren, este país ha avanzado, pero un giro muy grande se ha dado en materia de gestión de riesgo, Milicen. Tú no habías nacido en el 98 cuando vino George. No. Pero George desnudó al sistema del Estado Dominicano. Aquí quien era encargado de la defensa civil, que era el organismo que atendía, porque no existía el COE, el organismo de socorro que centralizaba todo, era el Pidio Báez. Y ese caballero, entrando del ciclón todavía aquí, estaba exhortando a la población a que cuidado con coger para las escuelas, que el ciclón no nos iba a dar, que no iba a llegar. Confiáramos en Dios. Y tanto así que no permitió que ni siquiera Radio Televisión Dominicana, que era la que establecía una cadena, hasta entonces, hasta el 98, una cadena nacional de radio y televisión para informar a la ciudadanía. Eso no operó, no creó ninguna cadena. Y aquí, Teleantillas, fue el único canal que quedó en el aire. Oye, eso... ¿Y por qué quedó en el aire? Porque nosotros sí lo vimos. Vieron la trayectoria. Vimos la trayectoria y dijimos, pero esto viene y nos va a dar, y comenzamos a decirle a la gente, cuídese, escóndase, guárdese, protéjase. Pero no era suficiente ya a última hora todo esto, Milicen. Y fíjate que a partir de ahí nosotros aprendimos la lección. Por suerte jamás una persona como el Pidio Báez, que es un buen hombre, un político, pero que no sabía nada, absolutamente nada de gestión de riesgo, ¿verdad? Y que tampoco se dejó asesorar con quienes sabían algo. Desde ahí hacia acá, mira, se crea el COE. Y el COE ha operado como un organismo realmente efectivo en situaciones de emergencia. Orienta, actúa, recomienda. El personal del COE, lo comentábamos ayer, amanece ahí cada vez que hay una capacidad de trabajo y de servicio envidiable. Y existen en los pueblos comités municipales que actúan en conjunto, todas las instituciones, y todo el mundo se pone bajo las órdenes del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo. De eso no hay duda de que hemos avanzado. Y las orientaciones están dadas. Aquí se dieron las orientaciones. Ahora, si nosotros no vamos a poner las raíces históricas de nuestro problema, olvídate que no nos van a alcanzar los programas de televisión. Sí. Eso hay que dejárselo a las universidades, a las academias, a los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales, para que hagan esos análisis y busquen su lectura. Pero lo cierto es que aquí nadie podría alegar a ignorancia. Desconocimiento. Porque ya hoy, mira, ese aparatito el celular. Que allí, eso está en todo el territorio nacional. Hay 12 millones de celulares en el país, más de la cantidad de personas que tenemos en el territorio nacional. La radio, la televisión,
todo. Y el boca a boca. Claro. Y el boca a boca. De manera que ahí no hay, este caballero que se puso a tumbar obviamente que vive en la ignorancia. Eso es lo que te digo, enorme. o sea, la alienación existe, sí. Pero además, Adalberto, yo reitero, o sea, claro que se ha avanzado. 18 años tenía República Dominicana sin ser impactada de manera directa por un huracán, aunque ya sí hemos tenido constantemente tormentas, algunas con daños muy considerables, sí. Como fue la y algunos huracanes que no han tocado ligeramente. No directamente, pero sí impactó. Ahora, el tema, por ejemplo, cuando yo hablo de gestión de riesgo, de cómo hay que seguir mejorando, yo me refiero, y lo digo, no solamente a la parte reactiva, que reconozco y valoro el trabajo del COE. Yo hablo de la parte preventiva, sí, incluyendo del mismo Estado que es capaz de hacerte una autovía en una zona donde se puede inundar. Yo hablo de escuelas nuevas, Adalberto, y de cárceles. ¿O no se inunda la Victoria cuando llueve? Aquí no cuando viene un huracán, cuando llueve la nueva Victoria. Y de cárceles y de también escuelas que son nuevas. De eso yo estoy hablando. Y estoy hablando de una deuda histórica con las personas que viven en esas zonas vulnerables. Y yo te lo digo porque parte también de lo que yo veo es una revictimización de esas personas. Que no se quieren mover, que están pendientes a 3 trapos, a 3 trastes. Bueno, pero para muchas personas eso es lo único que tienen. Eso es lo que tienen. Y veía ayer en el discurso, porque los reporteros, incluyendo los de aquí de Teleantilla, le preguntaban, y el sentido de desprotección que sienten esa gente, que dicen que las autoridades no han ido, no se sienten. Y eso yo creo que también es un elemento al que prestar atención. El mismo día del huracán, Milicen. Se supone que los socorristas, que hay muchos ya, sí, son miles, tienen que estar protegiéndose también. Solo en caso de una emergencia extrema van a socorrer a alguien. No pueden andar corriendo en cada caso porque ellos tienen que protegerse para actuar. Claro, primero preservar su vida. Nosotros, como medio de comunicación, tenemos que contribuir a educar a la población, porque ese paternalismo y esa concesión de que todos tienen que resolverme los otros, mira, es totalmente equivocada y no ayuda al desarrollo. Yo creo que hay que buscar el equilibrio, no paternalismo, pero tampoco revictimización, porque hay que entender por qué un señor no entiende el mensaje de peligro que de manera reiterada dan los medios del COE, de que no puede salir a cortar un árbol en pleno huracán. Por Dios. No podemos decirle que él tenía razón. No, para nada. Tenemos que decir que usted está equivocado. Claro. Eso es así. Y a veces nuestro discurso no lo quieren oír. Mucha gente. Sí. Pero, Milicen, tenemos que avanzar. Por suerte hemos estado avanzando, yo creo que hemos estado avanzando. Sí. Y fíjate que este ciclón nos dio muy duro, por lo menos en esas 4 provincias a las que yo hice referencia, pero también dio en María Trinidad Sánchez. Fue afectada. Bueno, el señor murió ahí justamente en esa provincia. Murió justamente ahí. El San Pedro de Macorís, La Romana, fueron otras provincias afectadas. Samaná en menor medida. Samaná fue duro porque fue por ahí que se fue. Sí, por ahí salió. Pero Samaná es muy pequeño y le tocó hasta la islita turística de Samaná, como se llama, Cayo Levantado. Sí, Cayo Levantado. Por ahí pasó. Habrá que ver los daños que hizo en esa zona. Pero estamos avanzando poco a poco. Qué bueno que el gobierno haya declarado de emergencia esa zona y que pueda ir a asistir a los damnificados. Es obvio que lo ideal fuera que nosotros no tuviéramos a nadie que viva en condiciones de vulnerabilidad, que viva a orillas de cañadas y ríos, que viva en casas que cualquier vientecito la tumba, ¿verdad? Que vivas en lugares donde se inundan con frecuencia. Eso es lo ideal. Y hacia ahí debería de trabajar el Estado Dominicano y la sociedad dominicana. Claro, hacia eliminar esto, como se hizo, por ejemplo, en La Barquita. Sí, dale, qué proyecto. En La Barquita, como se hizo. Eso tenemos que avanzar hacia esa situación. O como se hizo más anteriormente en el Hoyo Chulín. Eso fue Balaguer. En el Hoyo Chulín, que se desalojó todo esto y se hizo un proyecto habitacional, un parque, y nada, jamás hemos vuelto a tener esos episodios de inundaciones, de muertes, etc. Pero se fue el huracán. Se fue Fiona. Y va el presidente y el gobierno. A veces los gobiernos más se dan cuenta de que existe esa pobreza extrema cuando llegan estas situaciones. Aunque hay que decir que ya el presidente Abinader estuvo en Atomayor con las inundaciones pasadas, sí, claro, lo recuerdo. Y logró hacer algunas obras. Pero aquí no hacemos lo que hacen en China, porque China era uno de los países más pobres del mundo
y más poblado del mundo. Y en los últimos 60, 70 años ha hecho una revolución económica en ese país. Pero China se da el lujo de destruir ciudades enteras para reconstruirlas nuevas. De derribar edificios para hacerlo. Nosotros no hemos llegado ahí, pero por lo menos deberíamos hacerlo de la barquita, replicar eso. Ese tipo de, por eso yo hablaba de ese déficit habitacional y ese tipo pero esas son políticas. Son cosas que no se resuelven inmediatamente. El problema de Alberto es Sino que si permitimos que esta agenda solamente la visibilicemos cuando tengamos fenómenos como este, nunca se van a resolver, porque este no es el momento. O sea, estamos en un periodo de emergencia. Este no es el momento para tú pedir eso, pero son temas que hay que mantener visibilizados, identificados constantemente. Aquí hay que hablar del tema del ordenamiento territorial, porque repito, parte del problema es que se habita en zonas que son inundables y se construye. La meta inmediata del gobierno, las metas inmediatas para las poblaciones de ahí, primero hay que restablecer los servicios básicos de educación, de salud y de energía. También hay que prepararse para abrir las escuelas. Las personas que están alojadas en escuelas hay que moverlas para otro lugar mientras se les busca un destino más duradero, ¿verdad? Pero hay que abrir el año escolar. Recuérdate que se pospuso para el miércoles. Para mañana, Y el miércoles mañana. Sí. Mañana es cuando debería de comenzar la docencia. Hay algunos que creen que no. Pero bueno, en la mayoría del territorio nacional no hubo daños así. Por ejemplo, el sur completo, gran parte del norte, la región norte, no fue afectada duramente por el fenómeno. Y los centros educativos tienen que estar dispuestos a trabajar. Y así como estamos nosotros aquí trabajando hoy, en el día de hoy, todo el mundo tiene que prepararse para Bueno, yo cuando venía hoy, a diferencia de ayer, hoy sí ya había más tránsito vehicular. Ayer estaba eso como un pensamiento. Claro, pero claro, hoy no. Claro, como hoy ya había gente. De ser. Bueno, nos perdimos el discurso del presidente, pero no iba a ser muy diferente al que planteó en la OEA, ¿verdad? Sí, yo creo, mira, para que tú veas cómo es la vida, que fue oportuno y pertinente. No, ese viaje a Washington fue el viaje. Sí, fue muy productivo. Sí, para el presidente, sí, para el gobierno. Sí. ¿Y para el país? Y para el país, claro, porque hay temas de interés nacional. Hay otras noticias, señores y señores. Miren, hoy aparece en portada de por lo menos un diario nacional el hecho de que el caso de la Cámara de Cuentas llegó ya a la Procuraduría General de la República, donde dos damas, abogadas, jóvenes abogadas, se querellaron. Se querellaron contra el presidente de ese organismo y lo acusan de acoso laboral. El acoso laboral habría consistido en lo siguiente. El presidente estaba llevando a cabo una investigación porque desde las cámaras se están filtrando documentos e informaciones. Y todas las sospechas caían sobre esas dos damas. Y él interrogó una a una y después juntas. Pero también hizo reuniones en la institución en la que se abordaría el tema, se trató el tema de manera tal vez brusca, un poco brusca, ¿verdad? Pero se abordó el tema de lo que estaba pasando en la Cámara con esto de las auditorías. A veces los afectados se daban cuenta primero que el propio presidente de la Cámara de Diputados de lo que estaba pasando y cómo estaban el avance de las investigaciones, las auditorías que se hacen allí. Mira, esto nos lleva a una reflexión importante, independientemente de lo que pasa en la Procuraduría y lo cierto o falso que haya del acoso laboral. Y es que ahí hay que poner orden en esa Cámara. La sociedad dominicana necesita hacer una revolución en materia de las cámaras de cuentas. Allí los partidos políticos tienen sucursales, tienen comandos internos allí y el personal se siente respetado, protegido por cada uno de los partidos que tienen cuadro ahí adentro. ¿Tienen padrinos políticos? Mira, así no funcionan las cosas, Mili. Tienen padrinos políticos. Eso tiene que resolverlo. Yo no sé si hay que barrer no solamente a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Si hay que barrer con todo el mundo y hacer una Cámara de Cuentas nueva, el país tiene que hacerlo, porque es un órgano muy importante, sobre todo en esto que es la lucha contra la corrupción. La Cámara de Cuentas es el organismo autorizado para validar las investigaciones de manejo de fondos y de bienes
de las instituciones públicas. Y eso tiene fuerza de ley. Una investigación que hace la Cámara de Cuentas es válida para tú proceder judicialmente contra alguien que ha mal usado los recursos del Estado, vale decir los recursos de los contribuyentes, los recursos que le pertenecen a todo el pueblo dominicano. Y si eso no funciona bien, y no ha funcionado en los últimos... Hay un déficit histórico. Yo no sé cuándo funcionó bien. No, creo que yo no sé cuándo funcionó bien. Creo que nunca. Pero la verdad es que son quejas, quejas y quejas. Y ahora, vuelvo a repetir, yo creo que el presidente Luis Abinader se engañaron, un poco. Pensó que todo el mundo pensaba igual que él. Vamos a elegir una Cámara de Cuentas de personas independientes. Oye, luego nos dimos cuenta que no eran independientes nada. Sí. Fíjate, inclusive a una de estas muchachas que está poniendo la querella, es hija de un dirigente de la Fuerza del Pueblo, un connotado dirigente de la Fuerza del Pueblo, que aparece en muchas fotografías, en muchos informes periodísticos que andan por ahí. Sí. Entonces, esa muchacha está protegida, porque una de las juezas, de las integrantes de la Cámara de Cuentas, la llevó ese partido allí. Pero además, el PLD dejó a su gente ahí y protegido. Sí, y son los directores, porque tal como dice, o sea, vimos un cambio en el pleno de la Cámara de Cuentas, pero ya todo el personal administrativo y técnico es el mismo que tenía años. Hay un personal que no llenó las expectativas, porque yo no lo dudo. O sea, yo estoy segura que esta es la primera vez que la Cámara de Cuentas había estado funcionando, había evacuado auditorías que para el Ministerio Público poder instrumentar casos importantes se convirtieron en vitales. Mira, yo lamento mucho, Adalberto y amables televidentes, eso que está pasando con la Cámara de Cuentas. No obstante, veo como positivo que finalmente ya eso esté en manos del Ministerio Público. Yo había criticado que no me parecía que el lugar para ventilar una denuncia de presunto acoso haya sido el Senado de la República, y que los voceros sean personas que son voceros oficiales de partidos políticos de oposición. Ya eso de entrada para mí indicaba que algo no andaba bien. No obstante, tengo que decirte que me preocupé por algunos mensajes, audios que se le atribuyen al presidente de la Cámara de Cuentas. Yo creo que él tiene también que un poco referirse, porque todo este conflicto se ha caracterizado por una ausencia de una posición de él. No sabemos qué él dice, cómo explica eso, pero sí me preocuparon algunos de esos mensajes. No obstante, no se puede dejar de lado eso que tú señalas, de ese vínculo político y partidario que hemos estado identificando en personas que forman parte de ese organismo. Que es un hombre tradicional. Sí, algunos pensamientos. Que le hace falta un cursito de gerencia. Y de perspectiva de género. Porque tú decir de que no, porque le voy a decir una cosa, el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Eso no es adecuado, Alberto, un pensamiento erróneo. Bueno, mientras siguen los acontecimientos, mientras el país sigue pasándole balance a los efectos de Fiona, del huracán, nosotros seguimos aquí, Millicent, abordando otros temas de interés nacional, y por eso vamos a conversar en el día de hoy con dos distinguidas representantes de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Se trata de la doctora Berenice Barinas, quien era directora ejecutiva de ese órgano. Ustedes saben que ese órgano lo preside doña Milagros Ortiz. Ella está invitada también al programa, pero por el tema del huracán no va a poder venir. Y también tenemos a la licenciada Elizabeth Díaz, quien es también de ese organismo. Así que con ellas dos vamos a conversar en nuestra entrevista en Primer Plano, después de esta pausa.